que estás a punto de ver no es una simple secta. Es el secreto mejor guardado de la inteligencia internacional. Mientras el mundo miraba hacia la Guerra Fría, el desierto chileno se construía en una ciudad subterránea que no aparecía en ningún mapa oficial. No eran agricultores, eran expertos en guerra química y manipulación del metal. Tenían tecnología que superaban a los ejércitos de la época y un pacto de sangre con la dictadura para crear el arma definitiva. ¿Por qué Alemania y Chile permitieron que un Estado nazi operara en total impunidad? Túneles que desaparecen, experimentos con gas sarín y una red de espionaje que aún hoy en 2026 muchos prefieren no desenterrar. Bienvenidos a la anomalía de la colonia Dignidad. Prepárate porque después de esto no volverás a confiar en los mapas oficiales. Para entender la anomalía debemos situarnos en 1961. El mundo aún se recuperaba de la guerra, pero en el sur de Alemania un grupo de colonos, siguiendo a un predicador carismático llamado Paul Schiffer, preparaba un éxodo sin precedentes. No buscaba la prosperidad económica, buscaba el aislamiento total, buscaba fundar un nuevo mundo. Su destino, una finca de 17.000 hectáreas en el desolado sur de Chile, a más de 300 kilómetros de Santiago. El lugar se llamó Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, o simplemente Colonia Dignidad. La superficie era una utopía alemana en el desierto, granjas autosuficientes, un hospital de primer nivel que ofrecía ayuda gratuita a los lugareños, y escuelas con disciplina férrea. Parecía un milagro de organización y trabajo duro, pero lo que era un oasis pronto se reveló como una cárcel perfecta. El aquí no es biológico, es sociológico. ¿Cómo puede un grupo de extranjeros en un país democrático operar un enclave con leyes propias, vigilado por torres y cercas electrificadas, con comunicaciones totalmente interceptadas y sin acceso externo? La respuesta, porque no eran colonos, era una célula operativa. La marina de la Antártida fue expulsada. La colonia, sin embargo, se atrincheró. Esta es la historia de cómo se construyó un estado dentro de otro estado y de las preguntas que la diplomacia chilena y alemana aún se niegan a responder. Analicemos la logística del secreto. La colonia Dignidad no era un campamento, era una fortaleza de alta tecnología. Mientras la mayoría de los chilenos de la época dependían de infraestructuras básicas, Dignidad poseía una red eléctrica propia, un sofisticado sistema de alcantarillado, pistas de aterrizaje privadas y, lo más notable, un hospital subterráneo y un búnker de comunicaciones que superaban a cualquier instalación pública de la región. Todo financiado con fondos de origen desconocido que fluían sin controles de Europa. Paul Schiffer impuso una dictadura interna basada en el terror. Los niños eran separados de sus padres. Las familias estaban prohibidas. La vida sexual era suprimida con medicamentos y la violación era una herramienta de poder para el líder. Era un sistema diseñado para romper el espíritu y asegurar la lealtad absoluta. Pero el aislamiento era también una protección. La principal barrera no era el muro de madera, sino la guerra de información. La colonia operaba su propia estación de radio para interceptar las comunicaciones militares y policiales chilenas. Tenían una reputación de ayuda médica entre los lugareños que funcionaba como un escudo de relaciones públicas, asegurando de que nadie se atrevía a husmear demasiado cerca de su perímetro de 17.000 hectáreas. Cuando en 1973 el general Augusto Pinochet dio un golpe de estado, el escenario cambió de manera drástica. La Junta Militar chilena no vio una secta peligrosa, vio un socio operativo perfecto. El pacto se selló en el silencio del desierto. La colonia ofrecía su hospital, sus búnkeres secretos y su red de seguridad a la DINA, la temida policía secreta de Pinochet. Lo que comenzó como un culto religioso se transformó en un centro de tortura y desaparición al servicio del Estado. El aislamiento ya no era para proteger a la secta, sino para ocultar crímenes de lesa humanidad. La pregunta era, ¿qué más ocultaba bajo el suelo chileno? Los relatos que surgieron tras la caída de la dictadura apuntaron a una verdad aún más oscura. La colonia no solo servía como un centro de detención clandestino, se rumoreaba que era un laboratorio de tecnología y armas. Varios desertores y testimonios oficiales sugerían que Dignidad participó activamente en la fabricación de gas sarín y otras armas químicas para el régimen. El líder de la DINA, Manuel Contreras, visitaba regularmente la colonia. ¿Por qué el jefe de la Policía Secreta de Chile se interesaba tanto por una granja en el sur? La respuesta estaba en la combinación letal de aislamiento, conocimiento químico alemán de alto nivel y la garantía de que ningún testigo saldría vivo. El equipo de alta tecnología que poseía la colonia, supuestamente para el hospital, pudo haber sido utilizado para la producción de agentes químicos. El gas sarín se requiere condiciones controladas y maquinaria avanzada. Se pudo producir y almacenar
en las vastas redes de túneles subterráneos que Schaefer había ordenado construir. Imagina la escena, un búnker de comunicaciones ultramoderno capaz de interceptar señales satelitales adyacente a laboratorios improvisados de armas químicas. Es una combinación que solo puede darse en un vacío legal, en un escenario controlado por el terror. Los túneles son la parte más inquietante de la historia. Aunque se separaron como refugios antiaéreos o almacenes, los mapas incautados mostraban una red de pasajes secretos que conectaban las áreas más sensibles: el hospital, las residencias de los líderes y las áreas de tortura. Si los objetos voladores de Haoyang emergían de lagos subglaciales, en Dignidad el horror emergía de las profundidades de la Tierra, protegido por el silencio. El problema era que el secreto de la colonia no era solo chileno. Cuando los investigadores alemanes intentaron rastrear los fondos y la historia de Schaefer, encontraron un muro de evasivas por parte de Bang. Esto creó la teoría de la doble tapadera. Schaefer, un ex enfermero militar de la Segunda Guerra Mundial, pudo haber tenido lazos más profundos con redes de escape de ex-nazis. O más inquietante aún, pudo haber sido una célula de espionaje encubierta con fines militares en Sudamérica. La colonia no era un experimento social fallido, era un experimento en impunidad geopolítica. Al final de la dictadura de Pinochet en 1990 no significó el final de la colonia. El recinto, ahora bajo presión internacional, simplemente se rebautizó como Villa Babeira. Los sobrevivientes tardaron años en conseguir justicia. Schaefer huyó en 1997. Operando en la ilegalidad y el secreto en Argentina durante casi una década, protegido por una red de lealtades y contactos que solo un estado paralelo podía generar. Su captura en 2005 y su posterior condena por abusos y violaciones marcó el final de la impunidad, pero el final legal dejó el Ministerio Científico y Geopolítico completamente intacto. Nunca se realizó una investigación a fondo en los túneles para confirmar los rumores de armas químicas. El gobierno chileno priorizó la justicia por los derechos humanos, lo que era imperativo, pero sacrificó la investigación de la tecnología y la intromisión militar extranjera. Los mapas del tesoro de los secretos de Dignidad se quedaron sin descifrar. El Tratado Antártico fue un pacto de no agresión con un continente. La inacción de los gobiernos ante la colonia fue un pacto de no interferencia, con una ciudadela de secretos. Ambas situaciones son un sello perfecto. Hoy en Villaviviera opera como un complejo turístico. Los turistas caminan sobre los mismos campos donde se cometieron crímenes. Comen en los mismos comedores donde la libertad fue suprimida. Es la imagen perfecta de cómo el miedo y el secreto pueden ser absorbidos y borrados por la banalidad. El secreto del mapa que miente no es que la colonia existió. El secreto es quién permitió que existiera, qué fabricaban realmente y por qué las naciones más poderosas del mundo se conformaron con la caída de un solo hombre, dejando la estructura de control totalmente operativa. El secreto del desierto, a diferencia del de la Antártida, se normalizó.